Elena se lanzó al suelo de la cocina, ignorando el golpe seco de sus rodillas contra el mármol, para recoger el cuerpo inerte de Andresito antes de que fuera demasiado tarde. Lo estrechó contra su pecho con una fuerza desesperada, sintiendo el frío aterrador que emanaba de su piel pálida mientras sus dedos buscaban, con torpeza y pánico, un pulso que parecía haberse esfumado. «No te me vayas, mi niño, por lo que más quieras. Respira», gritó ella, sacudiéndolo con la urgencia de quien intenta arrebatarle una vida a la propia muerte. Al levantar la vista y ver lo que había sobre la mesa, Elena sintió que el mundo se detenía. Ese objeto insignificante revelaba una verdad tan oscura que, a partir de ese instante, nada en esa lujosa casa volvería a ser igual. ¿Alguna vez te has encontrado en una situación donde hacer lo correcto significa poner en riesgo toda tu estabilidad y tu futuro por salvar a alguien que no tiene voz? Esta historia pondrá a prueba tus convicciones y te mostrará que a veces los actos de mayor heroísmo provienen de las personas más invisibles de la sociedad. Si te gusta este tipo de contenido, no olvides suscribirte a nuestro canal Pequeñas Grandes Historias, donde publicamos videos cada semana. Dale like si te conmueve este relato y cuéntanos en los comentarios de dónde eres y a qué hora nos escuchas. Elena apretaba el pequeño y cálido cuerpo contra su pecho con los dedos temblorosos mientras acariciaba con desesperación la cara del niño. La piel de Andresito estaba húmeda, pálida, y sus labios mostraban un matiz azulado que le helaba la sangre. Ella lo sacudió con suavidad primero y luego con una urgencia que rayaba en la histeria, suplicándole en voz baja que despertara, pero el niño no respondía y su cabeza se ladeaba sin fuerza. Al acercar su oído al pecho del bebé, solo percibió un latido débil y lejano, como un susurro que se apagaba en la inmensidad de la cocina. Sus lágrimas empaparon el pequeño pijama de algodón que ella misma había planchado con esmero esa misma mañana, mientras su mirada evitaba volver a fijarse en aquel objeto sobre el granito. El reflejo de las luces LED de la mansión parecía burlarse de su desesperación, recordándole el momento exacto en que Vanessa había manipulado las cosas con una calma escalofriante. Aquella mujer de movimientos elegantes y uñas perfectamente cuidadas había actuado con la misma indiferencia con la que se organiza una agenda social. Elena observó la escena previa paralizada por el terror, atrapada entre su instinto de protección y el pánico absoluto. Sentada ahora sobre el suelo helado de la lujosa residencia de los señores Dupont, Elena sentía que sostenía en sus brazos la evidencia física de su propio silencio y de una negligencia criminal. Hacía casi un año, cuando llegó por primera vez a esa imponente puerta tras bajar de un autobús con una maleta vieja, sus manos también temblaban de incertidumbre. Traía consigo una recomendación que sabía que no era del todo legítima, pero era su única oportunidad para sobrevivir en un país extraño. Elena, a sus 40 años, no tenía papeles ni apoyo, pero tenía 2 hijos que dependían de ella. Sus hijos, Mateo y Paulina, esperaban cada mes el dinero que ella enviaba desde Monterrey para poder estudiar y tener una vida digna, lejos de las carencias del pasado. La agencia que la contrató fue muy clara al decirle que los Dupont pagaban una fortuna, pero que la señora de la casa era una mujer extremadamente difícil. Le advirtieron que no hiciera preguntas, que evitara el contacto visual y que por encima de todas las cosas buscara ser totalmente invisible para sus empleadores. Elena ya sabía cómo desaparecer, lo aprendió sobreviviendo a trabajos precarios y durmiendo en lugares inhóspitos para ahorrar. Joaquín Dupont fue quien la recibió el primer día, un hombre que parecía cargar el peso del mundo en sus hombros y que vestía trajes siempre impecables. La miró no como a un ser humano, sino como una pieza
de un rompecabezas que finalmente encajaba para solucionar un problema doméstico urgente. ¿Sabes cuidar niños pequeños?, le preguntó con una frialdad que buscaba eficiencia y no empatía, a lo que ella asintió con humildad. Andresito apenas tenía unos meses y necesitaba atención constante, pues su madre biológica había fallecido trágicamente poco tiempo después de que el niño llegara al mundo. Joaquín le explicó que el niño era prematuro y requería cuidados especiales, dosis exactas de alimento y una vigilancia que su nueva esposa, Vanessa, no parecía dispuesta a ofrecer. Elena aceptó el trato de un sueldo generoso pagado en efectivo, sin contratos ni preguntas sobre su estatus migratorio, quedando totalmente a cargo del pequeño. Pronto descubrió que a Vanessa no le importaba el bienestar del niño, se olvidaba de alimentarlo y permitía que llorara durante horas sin inmutarse. Para la señora de la casa, el bebé no era más que una carga molesta para su vida social. Elena observaba ahora el teléfono de Vanessa, que brillaba sobre la encimera de granito como una tentación peligrosa y necesaria. Sus manos, que antes no dejaban de agitarse, se quedaron quietas de repente cuando una resolución interna la invadió por completo. Algo dentro de su pecho se endureció, volviéndose tan frío y transparente como un cristal que ya no puede romperse sin causar una herida profunda. Sabía que al tocar ese aparato estaba sellando su destino, pero la mirada inerte de Andresito sobre el sofá le daba la fuerza que le faltaba. Colocó al niño con una delicadeza infinita sobre los cojines, asegurándose de que su cabeza no se ladeara más, y corrió hacia el dispositivo para marcar el único número que podía intervenir. La llamada dio tono 1, 2, 3 veces, cayendo en el vacío del contestador mientras el sudor de sus dedos empañaba la pantalla de cristal. Elena pulsaba el botón de rellamada con una fuerza tal que temía romper el aparato, pero su atención no se apartaba ni un segundo de la figura inmóvil del pequeño bebé que yacía en la sala. Andresito parecía un muñeco de trapo olvidado, con el pecho subiendo y bajando de forma tan errática que parecía que su cuerpo estaba olvidando cómo realizar la función más básica de la vida. «Por favor, contesta, te lo suplico», murmuraba ella con una voz que apenas era un hilo de aire entrecortado por la angustia. De repente, se escuchó el clic de la conexión y un silencio pesado se instaló en la línea antes de que la voz impaciente de Joaquín Dupont retumbara con fuerza desde el otro lado. Elena sintió que las palabras se le atascaban en la garganta, formando un nudo imposible de tragar ante la magnitud de lo que debía confesar en ese instante. ¿Cómo explicarle a un hombre que apenas conocía su apellido que su propia esposa había intentado deshacerse de su hijo con un método tan silencioso? Joaquín, al notar que nadie hablaba, subió el tono de su irritación preguntando quién llamaba y por qué usaban el teléfono privado de su mujer. Elena forzó su voz, tratando de que el llanto no le impidiera ser entendida. «Señor Joaquín, soy Elena, la empleada», dijo finalmente, escuchando de fondo el bullicio típico de un aeropuerto internacional y el eco de voces lejanas que anunciaban vuelos. El hombre guardó un silencio breve, confundido por la procedencia de la llamada, y preguntó con sospecha si algo grave había ocurrido en la casa durante su ausencia. Elena, con el corazón martilleando contra sus costillas, le explicó a trozos que Andresito no estaba bien, que no lograba despertarlo y que era urgente que un médico lo revisara de inmediato. Joaquín reaccionó con incredulidad, asegurando que apenas el día anterior Vanessa le había dado un reporte positivo sobre la salud del niño durante su viaje de negocios. Elena cerró los ojos con fuerza, sintiendo la tentación de retractarse, de decir que era una falsa alarma y colgar para fingir que nada había pasado realmente. Podía simplemente esperar a que Vanessa volviera, encontrar al niño en ese estado y ser una testigo más de una tragedia inevitable que nadie podría culparle a ella de forma directa.
Sin embargo, al abrir los ojos y ver la carita pálida de Andresito y sus manitas cerradas sin rastro de energía, Elena sintió que algo se quebraba definitivamente en su interior. Su esposa le dio algo al niño, señor, soltó de golpe, sintiendo que cada palabra era como escupir trozos de vidrio que le desgarraban la moral. Confesó que intentó detenerla, pero que Vanessa la amenazó con usar su poder para culparla a ella y enviarla a prisión o deportarla lejos de sus propios hijos para siempre. Joaquín se quedó mudo, y por un segundo, Elena pensó que la comunicación se había cortado por la distancia, pero luego escuchó una respiración agitada y pesada. El tono del hombre cambió drásticamente, pasando de la irritación a un pánico gélido que traspasaba la línea telefónica. Le ordenó a Elena que no se moviera, que llamara a una ambulancia privada de inmediato y que no permitiera que Vanessa se acercara al niño bajo ninguna circunstancia. El hombre juró que tomaría el primer vuelo de regreso para enfrentar la situación personalmente. Elena soltó el teléfono y con las manos aún vibrando por la descarga de adrenalina, buscó en la agenda de la cocina el número de la clínica privada que Joaquín le había mencionado meses atrás. Cada segundo que pasaba era una losa de cemento sobre el pecho del pequeño Andresito, quien apenas lograba emitir un quejido sordo entre sus sueños inducidos. El operador de emergencias le hizo preguntas que ella apenas podía responder con coherencia, pero logró dar la dirección exacta de la mansión, esa jaula de oro donde la crueldad se disfrazaba de elegancia. Mientras esperaba el sonido de las sirenas, Elena se dedicó a limpiar cualquier rastro de su intrusión, devolviendo el teléfono de Vanessa a su lugar exacto para ganar tiempo. El sonido de los neumáticos frenando violentamente sobre la grava de la entrada principal le devolvió un soplo de esperanza, aunque sabía que el verdadero peligro apenas comenzaba a acechar. Los paramédicos entraron con una eficiencia mecánica, desplegando equipos y monitores que llenaron la sala de pitidos metálicos, rompiendo el silencio sepulcral que Vanessa solía imponer en su hogar. Elena observaba desde un rincón con los dedos entrelazados con tal fuerza que sus nudillos estaban blancos, rezando en un susurro inaudible por la vida de aquel niño. Vio cómo le colocaban una máscara de oxígeno minúscula y cómo intercambiaban miradas de preocupación al ver los niveles de saturación en las pantallas, confirmando sus peores temores sobre la gravedad. Justo cuando los médicos se disponían a trasladar la camilla hacia la ambulancia, el sonido de la puerta principal, abriéndose con brusquedad, hizo que todos se giraran hacia la entrada de la mansión. Vanessa entró luciendo un vestido de seda que costaba más que el salario de un año de Elena, sosteniendo una bolsa de compras de una marca exclusiva. Su rostro, inicialmente cargado de una falsa sorpresa, se transformó rápidamente en una máscara de indignación absoluta al ver a los extraños invadiendo su santuario de lujo. Con una voz gélida y autoritaria, exigió saber quién les había dado permiso para entrar y qué pretendían hacer con su amado hijastro en medio de la tarde. Los paramédicos, acostumbrados a tratar con la élite, intentaron explicar la urgencia médica, pero Vanessa los interrumpió con un gesto despectivo de su mano perfectamente manicurada hacia la figura de Elena. «¿Tú llamaste a estos hombres infeliz?», siseó Vanessa, acercándose a Elena con una furia contenida que amenazaba con estallar en violencia física en cualquier momento frente a los testigos. Elena sintió el impulso de retroceder, de volver a ser la sombra invisible que limpia los suelos, pero al mirar el bulto frágil de Andresito en la camilla, se mantuvo firme. No bajó la mirada, sosteniendo el odio de su empleadora con una dignidad que nunca antes se había atrevido a mostrar en esa casa. Vanessa, al notar que sus tácticas de intimidación habituales no surtían efecto,
cambió de estrategia y comenzó a representar el papel de la madre angustiada frente a los profesionales de la salud. Se llevó las manos al rostro, fingiendo un sollozo seco, y aseguró que el niño simplemente estaba profundamente dormido debido a un resfriado común que lo tenía agotado. Intentó impedir que se llevaran la camilla, alegando que esperaría a que su esposo llegara para tomar cualquier decisión médica, buscando desesperadamente que el efecto de la sustancia pasara antes de cualquier análisis. Elena sabía que si permitía que se quedaran, el niño no vería el amanecer, pues Vanessa no buscaba curarlo, sino ocultar su propio crimen. «El señor Joaquín ya lo sabe todo, señora, y él mismo ordenó que se lo lleven», intervino Elena con una calma que ella misma no reconocía, haciendo que el color desapareciera del rostro de Vanessa. El silencio que siguió a esa declaración fue tan tenso que parecía que el aire mismo iba a estallar en llamas dentro de la opulenta estancia de los Dupont. Vanessa se tambaleó ligeramente, dándose cuenta de que su red de mentiras se estaba desmoronando más rápido de lo que podía tejer una nueva excusa ante el mundo. Sin embargo, su orgullo herido la impulsó a lanzar una última amenaza desesperada contra la mujer que se atrevía a desafiar su autoridad y su posición social. «Te vas a arrepentir de esto, muerta de hambre. Te juro que hoy mismo estarás durmiendo en una celda por ladrona y mentirosa», gritó Vanessa mientras los paramédicos finalmente sacaban la camilla. Elena no respondió. Simplemente tomó su pequeño bolso donde guardaba la foto de sus hijos y siguió a la ambulancia, dejando atrás la mansión y su seguridad laboral por lo desconocido. Sabía que la policía llegaría pronto y que su estatus legal sería su mayor enemigo, pero el peso del cuerpo de Andresito en sus brazos todavía se sentía real. En ese momento no le importaba si terminaba deportada o tras las rejas, siempre y cuando el pequeño tuviera una oportunidad de respirar. El hospital de alta especialidad en el centro de Monterrey se sentía como un universo paralelo, lleno de luces blancas y un olor a desinfectante que mareaba a Elena. Se mantenía en un rincón de la sala de espera, sintiéndose pequeña y fuera de lugar entre las paredes pulcras que parecían juzgar su presencia. Los médicos corrían de un lado a otro con expedientes en mano, mientras ella solo podía pensar en la mirada perdida de Andresito antes de ser ingresado a cuidados intensivos. Cada vez que una puerta se abría, Elena se ponía de pie con el corazón en la boca, esperando noticias que confirmaran que el pequeño guerrero seguía luchando por su vida. La espera se volvió eterna cuando dos oficiales de la policía estatal entraron al vestíbulo, preguntando por la mujer que había acompañado la ambulancia desde la mansión Dupont. Elena sintió un frío glacial recorrer su espalda, sabiendo que Vanessa no había tardado en cumplir su promesa de destruirla legalmente. Los oficiales la abordaron con seriedad, pidiéndole su identificación y cuestionando su relación con la familia, mientras los otros pacientes la observaban con sospecha. Ella entregó su pasaporte gastado, sabiendo que el visado vencido era una bomba de tiempo que estaba a punto de explotar en sus manos. Pero no intentó huir ni ocultar la verdad sobre lo ocurrido. Con una voz firme a pesar del miedo, Elena relató a los oficiales lo que había presenciado en la cocina, describiendo paso a paso cómo Vanessa manipuló el alimento del niño. Los policías tomaban notas con escepticismo, pues era la palabra de una empleada doméstica extranjera contra una de las figuras más influyentes de la alta sociedad regiomontana. Sin embargo, ella no flaqueó y les imploró que revisaran las cámaras de seguridad de la casa o que analizaran el contenido del biberón que los paramédicos habían recuperado. Sabía que su libertad estaba en juego, pero el peso de su conciencia era mucho mayor que el miedo a una celda fría en un país que no era el suyo.
Mientras el interrogatorio continuaba en un área apartada, un hombre con el traje arrugado y el rostro desencajado por el cansancio entró corriendo por las puertas automáticas del hospital. Era Joaquín Dupont, quien acababa de aterrizar tras un vuelo de emergencia, ignorando el protocolo para buscar desesperadamente a su hijo y a la mujer que lo salvó. Al ver a Elena rodeada por la policía, Joaquín se interpuso entre ellos con una autoridad que detuvo cualquier intento de detención inmediata. Su presencia cambió drásticamente el ambiente, exigiendo saber el estado de Andresito antes de permitir que se llevaran a la única persona que se había atrevido a cuidar de su sangre. Joaquín escuchó de labios de Elena la magnitud de la traición de Vanessa, y por primera vez el hombre se desmoronó frente a una desconocida. La culpa de haber dejado a su hijo bajo el cuidado de una mujer que claramente no lo quería, lo golpeaba con más fuerza que cualquier pérdida financiera. Él le aseguró a Elena que no permitiría que nada malo le pasara por haber hecho lo correcto, prometiendo poner a sus mejores abogados a su disposición. En ese momento, la jerarquía social desapareció. Ya no eran patrón y empleada, sino dos seres humanos unidos por la tragedia y la esperanza de un milagro médico. Vanessa no tardó en aparecer, flanqueada por su propio equipo legal y manteniendo una fachada de indignación que empezaba a agrietarse ante la mirada gélida de su esposo. Intentó acercarse a Joaquín con lágrimas de cocodrilo, pero él la detuvo con un gesto de desprecio que dejó claro que su matrimonio estaba muerto y enterrado bajo el peso de su maldad. Ella lanzó una última mirada de odio puro hacia Elena, dándose cuenta de que la mujer que ella consideraba invisible había sido el obstáculo insalvable para sus planes. La tensión en el pasillo del hospital era tan densa que se podía sentir en la piel, un preámbulo de la tormenta legal que se avecinaba. Un médico de pediatría salió finalmente de la unidad de cuidados intensivos, con el rostro serio, pero con un brillo de alivio en sus ojos que hizo que Elena cayera de rodillas. Informó que el lavado gástrico había sido un éxito y que, aunque el niño seguía débil, el peligro inmediato de un paro respiratorio había pasado gracias a la rapidez de la intervención. Elena lloró abiertamente, agradeciendo a un Dios al que no le había rezado en años, sintiendo que cada sacrificio valía la pena por ese pequeño respiro. Joaquín se acercó a ella y le tendió la mano para ayudarla a levantarse, reconociendo en silencio que la verdadera madre de su hijo no llevaba su apellido. Las semanas que siguieron al incidente en el hospital fueron un torbellino de declaraciones judiciales, careos y una tensión que parecía no tener fin para Elena. La mansión de los Dupont, antes un símbolo de estatus y poder, se convirtió en el centro de una investigación criminal que acaparó los titulares de todos los periódicos de Monterrey. Vanessa, acorralada por las pruebas de toxicología y el testimonio inquebrantable de la empleada, intentó por todos los medios desacreditar a Elena usando su estatus migratorio como un arma arrojadiza. Sin embargo, el poder de la verdad resultó ser más fuerte que cualquier privilegio social, y la frialdad con la que la señora de la casa había actuado empezó a salir a la luz pública, destruyendo su reputación. Elena se vio obligada a vivir bajo la protección de Joaquín, quien se encargó personalmente de que no le faltara nada, mientras se resolvía su situación legal con las autoridades migratorias. Ella pasaba los días en una pequeña residencia de seguridad, pero su mente siempre estaba en la habitación del hospital donde Andresito se recuperaba lentamente de las secuelas del sedante. Joaquín, transformado por la cercanía de la muerte de su hijo, comenzó a ver a Elena no como una empleada, sino como el ángel guardián que había salvado su legado.
Él comprendió que la lealtad no se compra con sueldos altos, sino que nace del corazón de quienes, aun teniendo poco, están dispuestos a darlo todo por la justicia. El juicio fue un evento desgarrador, donde Elena tuvo que revivir cada segundo de aquel día fatídico, enfrentando la mirada de odio de Vanessa desde el banquillo de los acusados. La defensa de la socialité intentó presentar a Elena como una mujer oportunista que buscaba extorsionar a la familia, pero los registros de las llamadas al hospital y el análisis del biberón fueron contundentes. Cuando Elena subió al estrado, su voz no tembló al describir cómo había visto a Vanessa verter el líquido en la leche del bebé con total indiferencia. El jurado escuchó en silencio absoluto, conmovido por la valentía de una mujer que había arriesgado su propia libertad para salvar la vida de un niño que no era suyo. Finalmente, la sentencia fue dictada con una severidad que sorprendió a muchos, condenando a Vanessa a varios años de prisión por intento de homicidio y negligencia criminal agravada. Al salir de la sala de audiencias, Elena sintió que un peso enorme se levantaba de sus hombros, permitiéndole respirar profundamente por primera vez en meses. Joaquín la esperaba en la salida, no con un cheque, sino con una noticia que cambiaría su vida para siempre. Gracias a su intervención y a la visibilidad del caso, el gobierno le otorgaría una residencia especial por razones humanitarias. Elena lloró de alegría, sabiendo que finalmente podría traer a sus hijos, Mateo y Paulina, para vivir con ella de forma legal y segura. La mudanza de sus hijos a México fue el comienzo de una nueva etapa llena de esperanza y de reconstrucción emocional para todos los involucrados en esta tragedia. Joaquín decidió cerrar la mansión de los Dupont, alegando que las paredes estaban demasiado impregnadas de recuerdos oscuros y de la presencia tóxica de su exesposa. Compró una casa más pequeña y acogedora en las afueras, donde el jardín estaba lleno de flores y el sol entraba por todas las ventanas, creando un ambiente de paz. Le pidió a Elena que siguiera formando parte de su vida, pero esta vez con un contrato justo, beneficios reales y, sobre todo, como una amiga respetada y valorada por la familia. Andresito, ahora un niño pequeño lleno de energía y vitalidad, no recordaba conscientemente el horror que vivió, pero su vínculo con Elena era algo que iba más allá de las palabras. Cada vez que ella entraba en la habitación, el niño estallaba en risas y corría hacia sus brazos, reconociendo instintivamente el calor de quien lo había rescatado del abismo. Elena miraba a sus propios hijos jugando con Andresito en el jardín y sentía que el destino, aunque cruel en ocasiones, le había devuelto multiplicado todo el amor que ella había sembrado. La cicatriz de aquel día en la cocina permanecía en su memoria, pero ya no como una herida abierta, sino como un recordatorio de su propia fortaleza. Con el tiempo, las heridas más profundas de aquel día se transformaron en una fuerza silenciosa que Elena lleva consigo a donde quiera que vaya. La vida en el nuevo hogar, lejos de la sombra de Vanessa, floreció de una manera que ella nunca creyó posible cuando bajó de aquel autobús con una maleta llena de miedos. Aunque las pesadillas sobre el biberón y el silencio de Andresito tardaron en desaparecer, la presencia constante de sus hijos y la gratitud eterna de Joaquín le dieron la paz necesaria para sanar. Elena no se ve a sí misma como una heroína de televisión, sino como una mujer que, ante la oscuridad más absoluta, simplemente no pudo permitir que la injusticia ganara la partida. A veces, el destino nos pone frente a abismos donde el silencio parece la opción más segura, pero es en ese segundo de decisión donde uno descubre de qué está hecho realmente. Al final, los actos que cambian el mundo no siempre vienen acompañados de aplausos, sino de decisiones tomadas en la soledad de una cocina fría,
bajo el peso de un riesgo total. La vida de Andresito, que hoy corre y ríe por el jardín, es el único recordatorio que Elena necesita para saber que su sacrificio tuvo un propósito mayor que su propio miedo. Las cicatrices están ahí, pero ya no duelen. Son solo marcas de una batalla que le devolvió la dignidad y le permitió por fin construir un hogar basado en la verdad y no en las apariencias. Muchas gracias por acompañarnos en este relato y por dedicar tu tiempo a escuchar esta historia de lucha y superación. Nos encantaría saber qué sentiste al conocer la trayectoria de Elena y qué habrías hecho tú si te encontraras en una situación tan extrema. Por favor, escribe tus sentimientos en los comentarios, nos importa mucho leerte y saber qué impresiones te llevas hoy. No olvides que cada semana compartimos nuevos relatos que tocan el corazón. Nos vemos en la próxima historia de Pequeñas Grandes Historias.